Buenos días, profesor Cari. Buen día, Adrián. Gonzalo. Me llegó el memo de vestirme de blanco, me dijo Melissa. Sí. Que ella me dijo que viniera de blanco. Bueno, si se sienta en esa silla, es a la que puede ser suya, si le parece. Eso es asunto suyo. Oiga, le Oye, está dando trabajo. ¿Le están dando la... No, pues. Para estar peleando con Icar todos los días. No, mentira. Lo que Daniel lo sabe es que si entra uno, sale otro. Estamos viendo a quién va a llevar el profe a... ¿Cómo está? Yo pensé que iba a estar Cristi, ¿viste? No me tocó Cristi. Oye, sí, que no. Yo que quería hablar con ella, mire. No, óigame, Daniel Lopera subió ayer o antes de ayer. Ayer. Un video que me impresionó muy bien. Cuidado. No porque yo esté feliz, ni como dicen en el vocabulario callejero, uno ni que esté brincando sobre el ataúd del muerto. No, yo no tengo esos sentimientos. Pero para mi gusto, algo que contribuye a aclarar el debate. A ver, hay gente que no va a salir de la idea que lo que le está pasando a Saúl Méndez y a Genaro López es una persecución política. Tienen ideas fijas y bueno, ya la decisión que toma cada uno de a qué conclusión llega con lo que está ocurriendo. Otros, aquí ayer teníamos una discusión entre nosotros tres, donde dicen, no, pero ahí hay una suspicacia porque no discutimos, decía Icari y decía Gonzalo, que el expediente existiera, pero qué casualidad que salió ahora. El timing. Bien, es un punto. Otros que dicen, a la verdad que yo no entiendo nada de lo que está pasando. Y otros que dirán, bueno, sí, lo que está pasando es lo que pasó. Tenemos el video, Melissa. Sí. Vamos a ponerlo primero para que entonces Daniel Lopera, que hizo este video, para mi gusto, bastante esclarecedor, nos haga un poco la historia de, bueno, ese video no es a lo loco, eso tuvo que haber una investigación por lo menos básica, para no decir que un poco más acuciosa. ¿Ya lo tiene? Sí. Póngalo, por favor. Ayer nos desayunamos las órdenes de captura contra Saúl Méndez y Genaro López, los eternos dirigentes del Suntrax. Saúl rápidamente fue a asilarse en la embajada de Bolivia, saltando cerca, muy Martinelli de su parte, mientras que Genaro dice que él va a pelear su vaina, aunque aún no se ha entregado. Ahora lo interesante es que esa orden de captura no tiene nada que ver con la investigación de Jaime Caballero por lavado de dinero, el dirigente de Chiriquí. Jaime está detenido mientras se investiga su participación en un esquema supuestamente fraudulento de préstamos y dinero brujo. Pero sobre Saúl y Genaro, les cuento. En el 2007, el Suntrax paralizó un proyecto turístico de construcción en Bocas del Toro llamado Red Frog, que desarrollaba la empresa Pillar Construction. Debido a los cierres, la empresa tuvo que cerrar el proyecto y declararse en bancarrota, afectando a 400 empleados de la construcción que trabajaban ahí. La empresa no tenía dinero para liquidar a los empleados, así que les ofreció darles el terreno que tenía un valor de 28 millones de dólares. En ese momento Suntrax entró y les dijo a los trabajadores, hey, yo recibo el terreno y luego reparto el dinero entre ustedes. Apenas el sindicato logró tener el terreno, le hicieron un avalúo de 6 millones de dólares con una empresa, Tinker & Tinker, que casualmente tiene como secretaria en su sociedad a la misma agente residente del Suntrax. Con ese avalúo pidieron un préstamo con su propia cooperativa por 3 millones de dólares con el terreno como garantía. Obviamente el Suntrax nunca pagó ese préstamo y la cooperativa ejecutó la garantía del préstamo y se quedó con el terreno. Y a los 400 trabajadores les dijeron, chuzo, sorry man, pero la cooperativa nos quitó el terreno, obviando que era la propia cooperativa del Suntrax. Esos 400 trabajadores denunciaron al Suntrax por estafa y en el 2022 comenzaron una investigación al respecto que ahora es la que genera estas órdenes de captura, luego de los hallazgos del IPACOP, el Instituto Panameño de Cooperativas, que encontró varias irregularidades en la cooperativa del Suntrax. Así que no coman cuento, puede que el momento de las órdenes de captura sea sospechoso, pero este tema es financiero y de estafa. El Suntrax se había convertido en un organigrama bien diseñado para estafar, utilizando su propia cooperativa, donde el jodido es nada más y nada menos que el obrero que ellos tanto dicen defender. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo no? O sea, lo que me hizo reflexionar ayer, Daniel, tu video, es que esto mismo que Daniel Lopera planteó, que investigó, eso mismo no lo pudo haber dicho el Ministerio Público para aclarar lo que estaba pasando. Parte de la razón fue que cuando salió la orden de captura, en verdad, uno no sabíamos nosotros de dónde venían estas órdenes de captura. O sea, y recordemos que del 2022 y con las protestas del 2023 se viene hablando del tema de Suntrax, del lavado de dinero dentro de las cuentas. Incluso hubo una noticia de La Estrella donde apuntaba a ingreso de dinero extranjero para financiar las protestas, todo eso. Entonces la verdad es que no sabíamos.
Y apenas salió entonces la orden de captura, una fuente de Bocas del Toro me escribió y me dice, oye, nada más para que sepas, por aquí es que viene el tema. Me puse a investigar y logré tener varios elementos, entre ellos el informe de la Fiscalía y ahí donde me di cuenta que no tenía nada que ver ni con lo de Jaime Caballero, ni con lavado de dinero, ni con nada. Tenía que ver con este tema muy particular que la verdad es que pasó bastante bajo el radar. Total. Hay noticias Sí. en su momento del tema de la protesta, hay noticias en su momento del tema del terreno, pero es un caso que aparentemente en el 2022, cuando empiezan a revisar la cooperativa del Suntrax, se dan cuenta que el manejo financiero, aparte de irresponsable, porque era parte de los hallazgos que ustedes tuvieron a uno de los del IPACOP aquí hablando del manejo irresponsable que había por parte de la cooperativa, aparte había este préstamo y este terreno que dijeron, espérate, ¿de dónde sale eso? Y lo ataron entonces el Ministerio Público con eso. Ahora, tengo entendido, esa investigación viene en el 2022. Sí, Daniel, pero esto tiene que ver con el cierre de sus cuentas De la cooperativa. de la cooperativa, Sí, no de la es cuenta uno de del los Suntrax. hallazgos, Ajá. es uno de los hallazgos que utilizó el IPACOP para decir, hey, la cooperativa no puede seguir activa porque claramente no están manejados de manera irregular. Entre ellos esto, o sea, el hecho de que fue un préstamo interno del Suntrax a la cooperativa del Suntrax, que el Suntrax dejó de pagar y la cooperativa terminó con este terreno que no sé si lo tendrán todavía. O sea que muy a pesar de que haya sectores de la sociedad a los cuales se les respeta, pero uno no comparte esos criterios, que insistan en hablar de persecución política, sí existe una base de una investigación que produjo estas acciones. Sí, y esa investigación está en este momento en el Ministerio Público. Por estafa, por una denuncia puesta por los 400 empleados de Bocas del Toro que quedaron guindando, que lo Que dejaron guindando. además entiendo que era el proyecto Red Frog. Era el proyecto Sí, Red Frog. millonario. Tenía una empresa Que yo internacional me- que se llamaba por Pilar supuesto. Construction, que en su momento no aguantó. Inicialmente, ahí, a ver, sí, inicialmente el Suntrax había entrado por los temas de Suntrax normales de seguridad, O te de afilias o te afilias, prestaciones, no. de todo esto. ¿De qué? O te afilias o te afilias. No, era un tema tengo entendido que era un tema de seguridad. Y convencieron a los trabajadores de Red Frog de irse a huelga. Y la huelga duró varios meses y en un momento donde la empresa dijo, hey, yo no aguanto esto, mira que no quiera, y como estoy en quiebra no tengo plata para pagar las liquidaciones, si quieren el terreno, quédense con el terreno. Ahí entra Suntrax y les dice a los trabajadores, oye, tranquilos, yo recibo el terreno y con mucho gusto yo les paso esa plata. Y la verdad es que, bueno, Suntrax lo que hizo fue con ese terreno, como dije en el video, es se lo hipotecó ante su propia cooperativa, que le dio 3 millones. Ahí el tema es el tema del monto. ¿Qué tema? El terreno estaba valorado en $28 millones en su momento. Y el préstamo solamente era por 6. Eso no lo expliqué en el video, pero parte de lo que me explican los expertos en este tema es que la cooperativa no tenía el músculo financiero para aguantar un préstamo de $28 millones y por eso lo hicieron por 6. O sea, no lo hicieron por más plata, no porque no quisieran, sino porque la cooperativa no tenía la infraestructura financiera para poder resistir 28 ¿Y esos millones. 6 millones dónde fueron a parar? De esos 6 millones que se evaluó el terreno, el Suntrax pidió 3 millones en préstamo, con el terreno como garantía. Ajá. Y esos 3 millones pararon a las cuentas del Suntrax. ¿Qué se hizo con esa plata? No sé. Pero ¿qué hay, pasa? pero hay una consulta, profesor. ¿Y los trabajadores dónde están? Los 400 400. trabajadores. Ahí están ellos. Uno de ellos, de hecho, creo que le dio una entrevista a Infórmate de Félix Tijerino, pero ellos son parte de la denuncia. Ellos fueron los que pusieron la denuncia en su momento. Creo que en el año 2012 creo que pusieron la denuncia y ellos han sido parte del proceso. No sé si han salido a dar declaraciones. Yo hablé con algunos de los afectados off the record, pero no sé si han salido a dar más declaraciones. ¿En manos de quién está la propiedad entonces? De Suntrax. De la cooperativa del Suntrax. O sea, ellos Que tienen ahora está ese intervenida. asset, que Que ahora ahora está está intervenida. Es correcto. Usted nunca ha visto a Red Frog. No. No. Hermoso. Eso es un Es espectáculo. un espectáculo. Mire, yo Era- cuando llegué, estuvimos ahí hospedados, éramos 3 familias. Yo no podía creer que eso existía en Sí, Panamá. una locura. Cuidado, que ahora hay cosas muy Sí, superiores. sí. Hoy Pero por hoy hay se ha cosas muy desarrollado un superiores. montón. Pero es una isla. Sí, Sí, tienes que quedan transportar. bastimentos. O sea, queda enfrente de Isla Colón. Llegas a Isla Colón y en embarcaciones te llevaban a una Sí. pequeña embarcadero, un pequeño muellecito. Estaban unos carritos de golf esperándote porque tú tenías que haberte hecho tu reserva y pagar desde antes. Y con tus maletas y todo te llevaban hasta el apartamento o la casa que habías alquilado. Y tenía una casa club. O tienen. No sé. Pero un desarrollo respetable. Impresionante. Respetable.
Así que ese es lo que está en disputa. Eso es lo que está Genaro, Saúl y la Junta Directiva del Suntrax, que entre ellos está el otro, Y Erasmo Cerrut. Es porque la denuncia es contra toda la Junta Directiva, que fue la que aprobó este movimiento de dinero. Pero en el caso de Caballero es otro tema. El caso de que Caballero fue es otro tema que completamente fue separado. la Es un tema UAF, de- en el caso del BDA. Es un tema de préstamos, ajá. es un tema de movimiento de dinero entre personal y del Suntra. Yo la verdad es que escuché todo el juicio, que incluso la fiscalía lo que dijo también el informe financiero que él brinda de su actividad está firmado por una persona que no es idónea. O sea, eso Y no dan los es otro números, tema. 600.000 dicen manejo. $800,000 en préstamos del BDA. Claro, y ahí el problema es que es contra el BDA, no es contra una institución privada, sino una institución No, estatal. pública, claro. Ahí es el problema. Pero a mí lo que me llama la atención, Daniel, más allá de que usted haya hablado con uno de los trabajadores, es, si bien es cierto, esto se viene investigando desde el 2022, ¿por qué el ruido no fue tal? O sea, porque los trabajadores, ahí estoy leyendo que no eran trabajadores de Suntrax, yo no sé si eran o no eran al final, Yo tampoco sé si eran trabajadores Y de que el Suntrax. man sabe más que la verdad no es algo fiscalía que- dice. no, pero... Pero si fueran de Suntrax, no son los que quedaron transados. Claro, sí, son los que quedaron transados. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. No viene el caso si son o no. El tema es porque el ruido de 400 trabajadores no se hizo sentir. En su momento, cuando hubo la huelga y cuando el desarrollo Sí, cerró eso se y registró. todo, Sí, hubo claro. noticia. Y hubo Por noticia y supuesto. todo, porque incluso hubo una pelea de quién era el dueño de las tierras. Apareció un dueño de las tierras de antes de esta entidad diciendo que las tierras eran de él por derecho posesorio. Eso se fue hasta la Corte Suprema de Justicia. Incluso, pues, cuando hay 28 millones de dólares en juego, o sea, hay muchos actores que se empiezan Claro. a sumar, Hay ¿no? muchos dueños. Un pleito ante la Corte Suprema de Justicia y todo sobre quién era el dueño del terreno. La empresa tuvo que indemnizar a esta persona que había dicho que los terrenos eran de él antes de que se lo pasaran al Suntra. O sea, el tema sí generó ruido. 2007, 2012. Pero al final cuando terminó fue en cuando manos esto. del Zoom. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo y estoy de acuerdo con la pregunta que hacía Gonzalo ayer, y es, claro, esto fue justo, empieza esta investigación en el 2022, cuando efectivamente había unas protestas y donde había un enfrentamiento también entre Cortizo y el Suntrax en su momento. Ahora que puede haber sido eso lo que lo avanzó, no sé. Pero llama la atención, profesor, pues, llama la atención. Obviamente uno no está en la cabeza del señor. Que si es cierto, sin obviamente dudar de lo que trae Daniel como investigación, tras hablar con una fuente y tener el valor periodístico de decir, esto es lo que ocurre, que Genaro López se entregue y diga, yo estoy tranquilo. Bueno, un tema de personalidad. Sí. Un tema de personalidad. Yo voy a enfrentar qué es lo que tienen conmigo. A ver, Genaro López tiene una personalidad muy diferente a la de Sí. Saúl Méndez. Sí. Genaro López es un duro en la negociación, pero esta madrugada yo estaba haciendo memoria cuando estaba viendo algo de Genaro. Yo no recuerdo haber escuchado a Genaro insultando a nadie. No. Ni al peor de sus adversarios en materia de relación obrero-patronal. No lo recuerdo. A lo mejor mi memoria sigue cada vez peor. Saúl es mucho más combativo. Pero Sí, Saúl claro. sí es Saúl es mucho más combativo. ofensivo. Sí. No solamente es más ofensivo y combativo, es más ofensivo. Y eso hace que el adversario de Saúl se ponga todavía más duro. Sea quien sea el que esté al frente de Saúl, tú me vas a decir perro muerto, Entonces, y tú vas a te decir tiro 2 para veces atrás. perro muerto. Sí. ¿No? Y eso es parte y ahora el tema de la dirigencia del Suntrax. O sea, el Suntrax ahora son presas de su propio problema, que es el tema del relevo generacional. O sea, no hay quien nadie. no hay quien levante cabeza, precisamente porque estas dos personas han mantenido el poder por tanto tiempo dentro del Suntrax. Pero, y claro, yo que Daniel coincide con nosotros, ¿no? El Claro. timing, Claro. ¿no? Que al señor Pero, no le yo creo, gusta. pero es que ustedes están peleando ayer y yo creo que los dos tienen razón, sí. Ah, no, bueno, Efectivamente, él pero también es digan, sospechoso no, y digan. efectivamente el profesor tiene su teoría de que esto es el poder del Estado el que está, Exacto. el que está ejerciendo, ¿no? Mira, Ariel, esta mesa no está ni para defender ni para no, al ¿a señor- quién? a la gente del Suntrax. Ellos, Ajá. como tú dices, hay un proceso, que el proceso surta efecto Sigamos y su todo. proceso. Sino que, obviamente, yo, como periodista, yo veo, wow, este es el aparato estatal reviviendo, rebuscando o viendo cómo yo lo agarro. Y el presidente lo dijo, y vendrán más. Lo dijo en una conferencia de prensa, Daniel. Sí. Sí, lo dijo. Sí. Sí, y él se enfrentó. Pero es que también digo, es que. Una mafia claro. lo calificó. Yo estoy de acuerdo con el profesor de que, al final, esto es una medición de quién, de qué chivo me da más lejos. O sea, Así están es. ahí los dos, entre dos Así personas es. Sí. que son tercos, que admiten que son tercos cada uno. Y que simplemente, bueno, vamos Mecha pues. corta. Vamos pues. Mecha corta, dice el presidente. Tú me mecha dices, corta. yo te digo, tú me haces, yo te hago. Pero te enfrentas
uno, al Sí, al poder Estado. del Es que el poder del Estado. Estado es muy... el poder del Pero Estado dos, es- tampoco es que el Estado, por eso pasa en los estados dictatoriales, que te dicen vas preso porque a mí me da la gana. Claro. Con o En sin el Estado expediente. democrático dicen, no, pero mira lo que tú tienes aquí pendiente, porque lo que sí es que está aflorando, Daniel, a mí me queda clarísimo, a mí nadie me va a contar esta historia. Todos los presidentes han sido complacientes y han convivido con Subtract a ciencia y conciencia de lo que sabía lo que pasaba. Pero, y aparte todos los presidentes cuando entran creen que pueden negociar con Creen- Subtract, incluido Molino. Exacto. Incluido a Molino, que Que cuando entró se sentó una vez con dijo, ellos. hey, aquí vamos allá a la hasta que te das cuenta que no puedes correcto. lidiar con Subtract. No puedes porque no quieren negociar, porque no quieren hablar, porque no quieren, o sea, ellos simplemente quieren, y eso es parte del problema que yo tengo, ellos quieren que se haga exactamente lo que ellos Lo que quieren. ellos Pero es que quieran. mira, los calificó en varias ocasiones en las conferencias de los jueves de mafia. Lo digo, son una mafia. Mira, Daniel, aquí me dice mi amigo Adel Elmo, aducen que los trabajadores habrían firmado un finiquito, pregúntale. Finiquito con la empresa. Ujú. Digo, es posible, no sé. No sé cuáles son las interioridades entre ellos. Lo que ellos dicen es, los Subtract nos prometieron esto Y no, y no nos lo recibieron. dieron. Eso es una estafa. Sí, y más allá del finiquito. Puede, Qué buena efectivamente, pregunta. puede ser Así que es. efectivamente Subtract haya logrado que se hayan Ahí ido está su han calle, dicho ¿ve? sin ahí nada. está su calle, ¿la está viendo? Ahí Ah, está sí, su calle. sí. La de Boca Sí, la Caja. ¿Pero Lo qué de- falta para llegar al mar? Lo del opiniones de Bocaya finiquito, también. lo del finiquito es una cosa. Ujú. Otra cosa es que el compromiso era que iban a pagarle Claro. X o lo que ¿Y no fuere se le pagó? y no le pagaron. Eso es lo que es, ¿no? Al final. Sí, claro. Y eso es Ellos lo que dijeron, genera "Ey". la denuncia. Y la otra cosa que yo siento también es, espérate, el Subtract, o sea, nosotros teníamos un tema con la empresa y el Subtract vino aquí a negociar y a mediar y al final terminamos sin trabajo y sin plata, o sea, sin ninguno de los dos. Sin hacha, ni calabaza, ni miel. Bueno, que es lo que está pasando un poco en Bocas del Toro, ¿no? O sea, ¿qué le van a decir los empleados a sus líderes sindicales? Decirle, espérate un momentito, tú saliste a proteger nuestros derechos a quedamos sin jubilación trabajo. y lo que me quedé fue sin trabajo. Triste, ¿eh? Eso por un lado. Y yo lo decía ayer. Quienes deben estar con las manos en la cabeza son los dirigentes de los educadores. Sí. Tú nos metiste en esto y ahora tú te metiste en la Embajada de Bolivia y ahora ¿qué hacemos nosotros? No, y ayer la conferencia de Molino, él terminó las huelgas de facto, ¿no? Él dijo, bueno, ya, listo, seguimos y Sí, hay señor. que ver qué es lo que hay que hacer ahora. Yo creo que se dio cuenta también, bueno, Sal de las Redes también salió a decir que quería un diálogo después de que habían dicho que no querían un diálogo. No, lo que pasa es que, claro, Sal de las Redes para mí ¿Usted forma parte de Sal de las Redes? mandaron a volar al presidente en su momento con el diálogo, en un momento donde ellos creían que tenían las cartas y que decían, arrancamos una movilización y la gente se va a sumar y vamos a estar en la calle, así que el presidente que vaya... ¿Desde y tú de la ves nada, eso? el panorama el panorama cambia. El panorama, la gente que no está pendiente de esto piensa que es una locura, pero el panorama cambia aquí todos los días. Y aquí hace 2 semanas teníamos el país en una situación muy diferente a la que tenemos ahora. Por el tema del Subtract, por desgaste, por lo que sea. Ujú. Pero el panorama ahora es muy diferente. Y tanto los maestros como Sal de las Redes, como muchos otros grupos, están en una posición muy diferente a la que estaban hace 1 o 2 semanas. ¿Cuándo vamos a tener entonces a Ricardo Lombana, que acaba de lanzar un video de 3 minutos 57 segundos ¿Y ahora qué dice? ¿Qué hablando quiere? de Saúl Méndez? ¿Y ahora qué dice? Pero, No, y pero recorda- hablando ¿Lo de está qué, defendiendo? Y recordándole a Molino que él llegó a la presidencia gracias al mayor lavador de dinero que ha Pues, tenido la eso historia. también es cierto, ¿eh? No, o sea, yo no Eso también. yo no digo que no. Yo creo que él se está tostando. Para todo eso puede ser cierto. O sea, es cierto igual. No Pero, sé a quién es ver, Lombana. pero es que está en discusión que Molino llega a ser presidente de la República producto de los votos por el apoyo a Martinelli. No, No. nada. Eso no está en discusión. ¿Qué es lo nuevo? Eso no está en discusión. ¿Y que Eso- Martinelli es un lavador? Eso tampoco está en discusión. Pero lo que está en discusión ahora es una paralización de la construcción, una paralización del sistema educativo público, una paralización en Bocas del Toro, a las puertas, uno, de que la empresa se vaya y que mañana comiencen a entregar los cheques de liquidación en la baranera. 2, que mañana toca pagar en la construcción y no van a cobrar. Hay que decir que esta semana hay una cantidad de obras que han reiniciado labores. Sí. 3, que el lunes o martes toca cobrar quincena de los educadores. Y me informan que por lo menos unos 10,000 no van a cobrar. Esa es la realidad que Bueno, pero tenemos hoy los educadores también ya pidieron su mediación con la iglesia. con la iglesia. Digo, de nuevo, todo el Porque mundo. no, porque ey, se A ríe. ver, porque me parece muy bien que vayan a rezar. Eso está bien. Mediación, profe, no van a muy bien. rezar. Me parece muy bien que vayan a rezar. Pero dime, Icar, Ujú. antes de
presentarle a nuestro siguiente invitado. Si tú estuvieras en el órgano ejecutivo, como presidente o como ministro, tú entras a negociar y a conversar qué cosa con los educadores en este momento. Es que, la pregunta que yo dije, o sea, si tú vas a negociar con estos puntos sobre la mesa... Y eso ha sido el problema desde que empezaron las Desde protestas. el día uno. Desde el día Así uno el es. problema es que no, o sea, que va a haber negociación. Voy a negociar para que se eliminen las Que se 462, elimine la pero ley, que punto, también ya, no haya más. contrato No, minero. pero, es que si no la eliminas, no negocias. No negociamos. Y eso ha sido la parte de lo que ha dicho Sal de la Red, lo que ha dicho Suntra y lo que ha dicho los maestros. Es solamente bajo la base de la eliminación de la ley. Y el resto Y que Mulino ha dicho... Pero Sal de que las Mulino se redes, eliminó. cuando Sal de las redes se había metido en el tema No del se había seguro metido- social. bueno, o sea, eso, pregúntale a la ¿quién gente de dirige Sal de las pero Redes. por eso digo, o sea, La persona que fundó Sal de las Redes, ¿Quién es? José Isaac González. José Isaac González, que José yo lo conozco, Isaac él protestaba con nosotros sí. en 2019 cuando hubo las protestas él está contra con la... Irma, ¿no? En la la experiencia reforma. Él militar. está trabajando. Las reformas de la Constitución y él protestaba con nosotros ahí y ahí él montó Sal de las Redes y él, o sea, incluso, o sea, y parte de su idea era eso, ¿no? Era decir, bueno, vamos a que la gente salga a protestar y voy a hacer una página que sea para eso, para llamar a la gente, para que la gente sepa cuándo hay protestas, dónde hay protestas y todo. Obviamente con las protestas mineras, yo creo que o sea, el perfil se les subió muchísimo. Enorme. Y parte de lo que pasó, como dice Gonzalo, es cuando aprobaron la ley, la 462, ellos no salieron a protestar. Y mucha gente los criticó por no llamar a protestar porque Suntra que estaba saliendo a protestar, los maestros estaban saliendo a protestar y decían, espérate, la gente que llama a protestar normalmente, que fue la que nos llamó en el 2023 para la mina, no nos está llamando ahora. Y lo que quedó claro es que la red realmente no tenía una oposición a la ley del seguro. En parte porque, claro, Sal de las Redes, a ver, Sal de las Redes, José Isaac, que es el fundador de Sal de las Redes, trabaja con Irma Hernández en el municipio, que Irma es de Vamos. Yo creo que tiene que haber cierta influencia de Vamos ahí, y Vamos votó dividido en Sal de las Redes, votó dividido en la ley del La seguro. ley del seguro. Votaron dividido, entonces claramente quizá lo interno de Sal de las Redes también había divisiones sobre el tema del seguro. Pero en Vamos, con respecto a qué hay que hacer con Sal de la Red, no hay división. O sea, Por eso lo dice usted. no, sí lo digo yo. No, lo digo yo. Ahí Yo sí sé que por eso ahí digo, está el video de Juan Diego. el fundador trabaja. A ver, con Daniel, eso. ahí está el video de Juan Diego ayer. Sí. Reclamando Ayer. justicia para Saúl, porque Sí. si le dijeron al Martinelli esto, ¿por qué la justicia? Yo tengo que estar de acuerdo filosóficamente con Juan Diego Vázquez. 100%. Desde el punto de vista que, hey, sí, es que la justicia debe ser como es representada, ciega y con una balanza en la mano. Es correcto. Y que la justicia en Panamá no funciona como los panameños queremos, eso es absolutamente Pero también la cierto. justicia en Panamá siempre, a ver, y eso es parte del tema, siempre hay un sector de la población que no está feliz con lo que sea que salga la justicia. Y cuando Martinelli lo Así estaban es. metiendo preso en medio de la elección, también hablaban del timing, también se hablaba de la suspicacia del momento y todo. O sea, al final sí, siempre va a pasar. Y aquí se ha instaurado un discurso desde hace varios años de que aquí cualquier persona que mandan a testificar es persecución política. Bueno, Cualquier ese- persona, o sea, ese es cualquier el persona, sea quien sea, no bueno, importa. ese es parte del Y no solo, bueno, es latinoamericano. Pues, claro, ese es tampoco el es Panamá, el o sea. legado político de Latinoamérica, ¿no? Sí. La persecución política. Está Uribe en las mismas y Lula en las mismas y todo en las mismas. O Es sea, la todo en las forma de mismas. matizar. Sí, Es librito. la forma de matizar. Lo que sí no, por ejemplo, y a mí lo que me impresiona, a mí de verdad sí me impresiona que Saúl Méndez no haya aparecido hasta este momento. O sea, Saúl Méndez corrió para presidente de la República. O sea, él fue candidato de un sector de la población. Obviamente no logró ni cerca los votos que se requerían, pero fue candidato y tuvo discurso y tiene representación política. Claro. Que eso es parte del tema. A ver, y eso es a lo que decían de la salida de la crisis, que yo creo que lo decía también, no me acuerdo quién lo decía en estos días, que bueno, que la salida de la crisis no era policial, sino política. Yo sí creo que hay un grupo de personas, entre los maestros, los sindicatos, que no se sienten representados en la Asamblea Nacional. Y eso es un problema político que tenemos como país. Yo entiendo perfecto. Que bueno, que sí, que han tenido todas las oportunidades. Sí, han tenido todas las oportunidades, bueno, dentro del código electoral que tenemos, pero la verdad es que no están representados políticamente y van a seguir protestando las medidas que salgan de la Asamblea Nacional, porque parte del tema que tenemos es, en el 2023 cuando salió el tema de la minería, la culpa se le echó a la Asamblea Nacional y se dijo, la Asamblea Nacional aprobó algo que la población no quería que se aprobara, que era el contrato con First Quantum. Resulta que la Asamblea Nacional ahorita, el año pasado, se metieron 22 personas nuevas que iban a representar precisamente a esa población que decía que no estuvo satisfecha con la decisión de la Asamblea Nacional. Y aquí estamos 2 años después, exactamente en la misma situación. Sí, pero Daniel, Donde la Asamblea Nacional, según un sector de la población, aprobó una ley con la cual ellos no están de acuerdo. pero aquí yo sí tengo que decir lo siguiente sin que suene, aunque me digan que yo estoy defendiendo a Mulino.
las protestas están enfocadas hacia Sí, Molino, 100%. no hacia la asamblea. 100%. O sea, le están diciendo, 100%. presidente, derogue la ley. Pero yo creo que también es un tema de actitud de Molino por la manera que él se ha comportado. O sea, porque es un tipo, y como lo ha dicho él, mecha corta, versus una Asamblea Nacional que como no tienes, o sea, ahora mismo está bastante, o sea, las figuras principales de la Asamblea Nacional son varias, o sea, no hay una persona a la que tú puedas apuntar y la verdad es que la presidenta de la Asamblea Nacional tampoco ha tomado un rol extremadamente protagónico como lo ha tomado, o lo tomó en su momento Yanivel o lo tomó en su momento Cristiano Adames. Le hago una consulta para saber si usted me puede dar la respuesta, porque ellos dos aquí no me la han querido dar, aprovechando de estar hablando de la asamblea ya para ir finalizando. ¿Se pueden hacer nuevas bancadas en la Asamblea Nacional? Sí, claro que se pueden hacer nuevas bancadas. Y yo creo que el 1 de julio nos enteraremos de nuevas bancadas. Oye, ¿no? pero yo sí. estoy preguntando. Por aquí nada dice en la más. mesa que no. Yo estoy Nadie le ha dicho que no. Yo estoy Lo que le he preguntando. explicado que eso lleva un trámite. Sí, ¿no? sí, lleva un Pero trámite nada y más- tiene no, que está ser bien. y tiene que ser aprobado por Tiene que ser la aprobado por la presidencia de la Está bien, Asamblea. pero Sí, pues claro. yo nada más estoy preguntando que O sí, sea, sí se puede. se aprueba, a ver, se hacen las bancadas nuevas que el presidente de la Asamblea quiera que se hagan. Pero, Eso Daniel, sí puede. Lo que pasa es que es lo que no quiere decir. Que el presidente yo le voy a decir a quiera Daniel, que se haga. Yo le voy a decir a Daniel, lo que pasa es que él maneja una información Ajá. de cómo vamos, Que ya no está la quiere resquebrajado, decir. Sí. porque se quieren atornillar en la comisión de presupuesto y tienen que irse, porque esto es así. Entonces se van a dividir. Y va a No, haber ya dos. decidieron. Ya vamos a decidir. Bueno, la bancada ya decidió Sí, que pero no van lo va a dos. mantener. Entonces él piensa que va a haber dos bancadas de vamos. Yo no estoy diciendo que sea. Yo dije que sea bancada, vamos. Yo no dije eso. Mira, Eso lo está diciendo usted. te agarraron en la mañana con el tema de zonificación que no dijiste Robándote la segunda, te Ahora- agarraron. en esta vuelta también. Yo estoy preguntando Sí, nada no más cagues, si se estás puede cagueando, una estás nueva cagueando. bancada. Se puede si la presidenta quiere que, o quien sea Sí, que sea es el un nuevo, trámite, o claro. quien sea que sea el nuevo Sí, tengo un presidente ejemplo, o yo me nueva presidenta acuerdo. de la Asamblea. Sí, tengo un ejemplo de que haya dos bancadas de un solo partido. No, No, de un solo es partido que no. ese no es el concepto. No, que pero todo son es un miembros de los partidos Eso- que hacen nuevas bancadas. Exactamente. Eso es bloques. O O sea, miembro- no va a haber dos bancadas vamos, es simplemente va a haber una bancada nueva donde puede que haya una gente que estaba en Exactamente. vamos. Aparte que, precisamente por la manera que está estructurado vamos, Mm. la curul le pertenece al diputado, Y no le además nada pertenece del a partido. vamos, Así a es. diferencia de los otros donde la curul Vamos le es un pertenece al partido. partido. Vamos no ha querido ser Bueno. partido, entonces bueno, la curul es Mocas del es un diputado. partido, tiene tres curules. Y tiene tres curules que son Pero de Moca Moca. se puede sumar con Es vamos. correcto, completamente. Con algunos. Bueno, Vamos. ahora mismo hay una Él bancada, lo sabe, hay una profe, bancada él lo tutti frutti sabe. en la Asamblea. Él lo Claro. sabe, pero no lo quiere decir. Oiga, ya le estoy María. diciendo, los diputados de Vamos, que actualmente son miembros de la Comisión de Presupuesto, quieren mantenerse en la Comisión Pero de Presupuesto. Sí, Claro. claro. La ¿Quién quiere bancada. soltar la Comisión de Presupuestos? La bancada se reunió y dijo no. Ya, van se tienen que diputados ir, nuevos a claro. la Comisión Pero de ojo, Presupuesto. y esa es Y una eso de se las, quieren eso ir. es una de las divisiones que tiene Vamos. La Sí. otra división la tuvieron en la Comisión de Reformas Electorales, donde también También. hubo una división importante. Toma. Pero bueno. 7. ¿Qué le pasó? 9. 37 minutos. ¿no? Me asustó y me quedé, tengo que ir. 7:37 minutos. Daniel, te puedes quedar si tienes tiempo porque vamos a pasar a otro tema Me quedo. de dimensión nacional e internacional con un amigo de este programa que tenemos la suerte de contar con él porque nos ayuda a entender lo que Gonzalo hace todas las mañanas muy temprano, de hablar de qué pasó en el resto del mundo y cómo eso afecta en la geopolítica. Nuestro invitado en esta oportunidad, el amigo Jorge Heine, que ya está conectado con nosotros, es chileno de nacionalidad, ha sido embajador de Chile en China, si mal no recuerdo, Elisa, ¿no? Es profesor en Boston, en la Universidad de Boston, etcétera. Pero es un conocedor, o sea, le ha metido mucho tiempo al tema de las relaciones con China. Y la semana pasada ocurrió un evento de presidentes de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Chile, ¿quién más? La CELAC. Era la reunión de la CELAC en China con el presidente